Buenos días. Un saludo para todo el estudiantado pinareño, específicamente para los alumnos de séptimo grado y para los familiares que los acompañan. Una vez más nos vemos para aprender desde casa. Mi nombre es Dianelis Hernández Díaz, soy la metodóloga municipal de Español Literatura y espero que este tiempo televisivo sirva para dar continuidad al curso escolar, a la asignatura que tan importante es para el desarrollo de las diferentes habilidades comunicativas. Recordemos que en la clase o el encuentro anterior estuvimos viendo aspectos importantes de la unidad 2. Hoy continuamos con esa unidad, es decir, si recordamos, vamos a ver, ustedes pueden ir revisando en la libreta, que estuvimos viendo las diferencias entre el texto literario y el texto no literario. Hoy específicamente vamos a ver las diferencias entre textos que pueden estar escritos en prosa y en verso. Tienen ahí en pantalla una diapositiva que les permite tomar nota de cuáles son los contenidos fundamentales de esta unidad. Recuerden que yo les había dicho que este contenido es muy importante y deben profundizar en él, bien con la ayuda de familiares, acudiendo a sus profesores, quizás a través de una consulta telefónica o alguna vía, porque también habíamos visto en la clase anterior el análisis sintáctico, un contenido que va a ser de utilidad hasta los exámenes de ingreso a la universidad. Por tanto, deben poner énfasis y no esperar solamente a los ejercicios que se transmiten por vía televisiva, sino también ustedes poner empeño y trabajar usando todos los materiales que tienen. El libro de texto que debe acompañarlos en este momento, los cuadernos que están a su disposición y por supuesto la libreta siempre con un lápiz en punta para tomar nota. Siempre les digo que como tienen una diapositiva y quizás no le da tiempo, el familiar que esté con ustedes los puede ayudar, pero también si tienen la posibilidad de tener un teléfono celular, pueden tirar fotos y después reposadamente volver sobre el estudio. Este es un tiempo que hay que aprovechar. Hay que estudiar en casa durante la clase, que viene siendo este momento, aunque sea de forma televisiva, y después poner entonces todo el esfuerzo por desarrollar las actividades a partir de las orientaciones que nosotros damos. En la página 16 del libro de texto de ustedes tienen todo lo referido a las oraciones unimembres y bimembres. Habíamos visto en el encuentro anterior cuando una oración es bimembre, es decir, cuando podemos delimitar cuál es el sujeto y cuál es el predicado, y su estructura se representa como S más P, a diferencia de la oración unimembre, que son aquellas, o las oraciones unimembres, que son aquellas en las que no se puede delimitar, no se puede dividir, no se puede deslindar dónde está el sujeto y dónde está el predicado, porque son un miembro fusionado y se representan SP. Pero eso lo daremos en otro encuentro, porque continuando el orden que tienen ahí, los contenidos fundamentales, según la diapositiva que ustedes pueden ver ahora en pantalla, también hay otro contenido importante, que son los sinónimos, los antónimos, los parónimos y los homófonos. Estas relaciones lexicales ustedes pueden irlas trabajando cada vez que se enfrenten a un texto, siempre buscando sobre todo los sinónimos y los antónimos, las significaciones que por supuesto se correspondan con el contexto específicamente. Y todas aquellas dificultades que ustedes tengan al hacer las actividades, pues es importante que las vayan anotando. Yo les decía en el encuentro anterior que podrían hacer un blog en el que ustedes vayan poniendo las actividades que se proponen por iniciativa propia, pero también pueden ir anotando en la libreta cuáles son las dudas para que puedan comunicarse con sus profesores, bien cuando lleguen al aula o ahora desde la distancia.
La redacción de texto también es muy importante y es un contenido que va a trabajo de control, a examen final y, por supuesto, hasta los exámenes de ingreso a la universidad. Ahora, el tema específicamente de hoy es lectura e interpretación de textos en prosa y en verso. Fíjense que ustedes van a ser los propios monitores de su aprendizaje, ustedes van a gestionar su conocimiento. De ahí que yo señale que hay que poner el interés personal en grado sumo. ¿Qué es la literatura? La literatura es el arte de la expresión verbal. Es una palabra que tiene raíz latina y que muchas veces se usa solo en la acepción de obra literaria. Sin embargo, su significado va mucho más allá. Se le llama literatura a todo un compendio bibliográfico, aunque sea del ámbito científico, pero a nosotros aquí nos interesa la acepción de la literatura en el sentido de la literatura creativa, la literatura ficcionada, ya sea en prosa o en verso. Hoy trabajaremos algunos textos literarios y no literarios, pero en la próxima unidad ya ustedes van a partir o a iniciar el estudio de textos literarios, específicamente el género lírico. Las diferencias en los textos en cuanto a su estructura, si son en prosa o son en verso. ¿Cómo aparece el texto? Si el texto está en prosa, pues esa es la forma natural en que nosotros nos comunicamos. En el sentido recto es lo que predomina, no hay giros metafóricos, no hay grandes alteraciones desde el punto de vista sintáctico, gramatical. Es la forma en que usamos comúnmente el lenguaje. Se escribe, pues por supuesto, tal y como nosotros lo hacemos en nuestra libreta, de izquierda a derecha y en forma de párrafos. A diferencia de los textos que están escritos en verso, que para ello hay que partir de que es un verso, pues una palabra o conjunto de ellas que está sujeta a medida, a cadencia, a ritmo. En la unidad 3 ustedes van a estudiar específicamente la medida de los versos, a qué me estoy refiriendo cuando hablo de rima, a qué me estoy refiriendo cuando hablo de métrica. Todos esos aspectos ustedes van a profundizarlos después. En ese sentido, no se preocupen. Si hay alguno que quiera adelantarse, puede ver en su libro que ahí están todos estos elementos. En pantalla ahora aparece un poema. No se preocupen por copiarlo. Ese poema, la función que cumple es para que ustedes puedan identificar la estructura de un poema. Es decir, es una forma para graficar. Porque a veces decimos verso cuando en realidad nos estamos refiriendo a poema. ¿Qué entender por verso? Bueno, pues cada una de las líneas que componen una estrofa. ¿Qué entender por estrofa? Cada uno de los segmentos que conforman el poema, pero que se separan de una a otra por punto final. Es decir, punto que marca la separación entre una estrofa y la otra. Ahí ven. El primer señalamiento está en un verso, cada una de las líneas. En la segunda estrofa aparece lo que es la rima, que es la coincidencia de sonidos de la última palabra del verso con otra de la misma estrofa, o puede ser de todo el poema, que coincidan exactamente las vocales y las consonantes. Solamente las vocales, puede ser también a partir de la última vocal acentuada del verso. En este caso, como vemos en la primera estrofa, marinerito es la última palabra, que rima con bonito. ¿Por qué razón? Porque ambas son palabras llanas. Marinerito sería hito, la terminación que coincide con bonito, es decir, la última vocal acentuada. A partir de ahí coinciden. Cuando esto ocurre, entonces estamos en presencia de un poema con rima. Y por último, en la tercera estrofa van a ver que hay una llave que indica que ese conjunto de versos pues constituye una estrofa. Después profundizarán, pero a simple vista esto les va a permitir a ustedes decir, esto es un poema, por tanto es un texto literario,
Y uno en prosa, bueno, habrá que determinar por su contenido, por su forma de empleo del lenguaje, si es o no literario, porque una novela puede estar escrita en prosa y sigue siendo un texto literario, pero es que los libros de cualquier especialidad que constituyen textos profesionales son textos no literarios, pero están escritos en prosa. Ejemplos de prosa y ejemplos de verso. Está el primer texto en la página 14 de tu libro de texto. Doy tiempo para que busques la página. En la página 14 de tu libro de texto aparece el epígrafe 1. Y ahí dentro de ese epígrafe aparece un texto en prosa que tiene como título Jesús Menéndez. Tienes tiempo de leerlo en casa. Yo nada más tomé un segmento de ese texto. Después aparece otro texto, que es un texto en versos. Yo tampoco lo tomé completo. Tienes tiempo en tu casa para leerlo, para analizarlo y para realizar las actividades de comprensión, siempre partiendo de qué dice el texto, qué sé del texto, cómo lo dice y para qué me sirve el texto. Estos dos fragmentos que yo seleccioné, ustedes pueden decir, ¿para qué me sirve? Para ver cómo un mismo tema puede ser tratado de diferentes formas, tanto en prosa como en verso. En la diapositiva, yo escogí fragmento que dice, refiriéndose por supuesto a Jesús Menéndez, los que le conocieron dicen que pronunciaba de forma muy peculiar la R. Ahí lo que está diciendo es que tenía alguna dificultad para pronunciar la R y como ustedes van a ver en el resto del texto que tienen en su libro, pues eso no le impedía pues dar discursos, pronunciarse por las causas de los desposeídos, de la clase obrera y toda una serie de aspectos que ustedes podrán comprender a partir de todo lo que está desarrollado en su libro de texto. En el segundo ejemplo, ese mismo aspecto, es decir, la dificultad que tenía Jesús Menéndez para la pronunciación de la R, la dice Nicolás Guillén de la siguiente forma. Jesús dice carro, río, ferrocarril, cigarro, como un francés renuente a olvidar su lengua de niño, nunca perdida. Fíjense que ya aquí tenemos la primera dificultad en el título. En el primer texto de la página 14, el título es obvio, sencillo, Jesús Menéndez. Me anuncia que va a hablar el texto de ese gran luchador cubano. En el segundo ya introduce un vocablo que seguramente es una incógnita léxica para todos ustedes, los estudiantes de séptimo grado. La palabra es elegía. ¿Qué es elegía? Fíjense que esta palabra tiene acento hiático. Elegía es un tipo de composición poética, es decir, un poema que trata un tema luctuoso, de luto, de dolor y por supuesto Nicolás Guillén está cantando el dolor que siente por la pérdida, por el fallecimiento de Jesús Menéndez. En el primer texto en prosa es muy llano lo que se dice, incluso como ya está fallecido en ese momento, pues el texto busca formas de remitirnos al pasado, los que le conocieron. Sin embargo, Nicolás Guillén, que además es nuestro poeta nacional, nos lo presenta en este momento como si estuviera vivo. Recuerden que para leer y para comprender en este capítulo, en esta unidad, ustedes tienen varios textos y ustedes necesitan saber cómo trabajar un texto. Cuando no están en el aula, que el profesor hace un sistema de preguntas que los va guiando. Ustedes ahora se enfrentan a la literatura y necesitan tener herramientas cognitivas, estrategias de aprendizaje. ¿Cómo? Yo aquí les doy algunos aspectos. Por ejemplo, ¿cómo leer en casa? Antes de leer, ¿para qué voy a leer?
En este caso ustedes van a leer, pueden leer para el disfrute, pero en este caso tienen una misión instructiva que es dar continuidad al curso escolar en circunstancias de COVID. Es decir, que no pueden estar familiarizándose mucho unos con otros, entonces eso impone un reto. ¿Qué sé del texto? Si no sé, me auxilio de un diccionario, de un libro de otra materia, en este caso puede ser un libro de historia, de grados anteriores incluso. ¿Qué me dice la estructura? A simple vista, si el texto está escrito en versos, ya yo me doy cuenta de que es un texto literario. O si está en prosa, ¿qué me dirá? ¿Qué me va a decir? A la hora de leer, debo hacer predicciones sobre el texto, debo saber más o menos sobre qué tratará. Incluso cuando leo este título, Elegía a Jesús Menéndez, pues ya tienes que darse cuenta de que si aprendí que elegía es de un tema luctuoso, de un tema que expresa dolor, pues ya yo ahí sé que hay una identificación entre el poeta, en este caso Nicolás Guillén, y ese hombre que desgraciadamente no está. Puedo hacer cuestionarios, puedo ir anotando aspectos que yo no domine, puedo releer algunas partes que estén confusas, quizás porque no seguí bien los signos de puntuación a la hora de leer, hacer consultas con el diccionario, incluso el que pueda, pues a través de las redes sociales puede comunicarse, puede buscar algunos datos que pueden ser útiles a la hora de interpretar y comprender un texto, y después de leer, bueno, si es necesario, elaborar resúmenes, responder preguntas, establecer incluso relaciones de intertextualidad de un texto con otro, hacer comparaciones entre los textos. Fíjense que en estos casos el texto, o en este caso, el texto coincide en temática, aunque uno es literario y el otro no. Teniendo en cuenta todo esto, ustedes deben resumir los aspectos que tienen que ver con el epígrafe a partir de la página 14 hasta la 16. Ya harían la continuidad de la clase anterior. Incluso pueden buscar más datos sobre Nicolás Guillén, porque es nuestro poeta nacional y debemos conocer más. Ese escritor, nacido en 1902, que falleció en 1989. Y fíjense qué coincidencia, por eso es bueno establecer relaciones de intertextualidad. El poema que yo les di para que sirviera para graficar la estructura de un poema, pues está escrito por un escritor español, Rafael Alberti, también nacido en 1902, pero fallecido en 1999. Son asociaciones que ustedes pueden ir estableciendo en la medida que leen, a veces viendo una curiosidad, pero que también va abonando la cultura literaria de ustedes. El ejercicio 1, el inciso A, B y C de la página 17 del libro de texto. Fíjense que ahí es para profundizar en el estudio del poema de Nicolás Guillén. Pero como las actividades son sencillas y son de comprensión, ustedes pueden hacerlo después en clase o en casa, porque ahora, como dice un artículo periodístico salido recientemente, mi escuela es mi casa. Tienen que tomar conciencia de lo que es el momento que estamos viviendo y aprovechar al máximo todas las herramientas para aprender más. La segunda actividad, que aparece también en la página 17. Esa segunda actividad comienza con una interrogante. La interrogante está en pantalla. ¿Sabes qué es un quetzal? Yo les había dicho que lo primero que debemos saber es ¿para qué? Voy a leer el texto, ¿qué sé del texto? Yo no sé si tú, con tu corta edad, un estudiante de 7º grado, has podido ver lo que es un quetzal. Pero como esa ave no la tenemos en Cuba, pues yo he preparado un pequeño video que puedes ver y escuchar su canto. Después de ver el ave, de escuchar el ave, pues entonces vamos a ver el texto que aparece, uno literario y otro no literario, en esa actividad 2 de la página 17 de tu libro de texto. Vamos entonces al video.
Seguramente tuviste la oportunidad por primera vez de escuchar el canto de un quetzal. Esas son las posibilidades que nos da la tecnología también. Fíjense que en el libro de texto, el primer texto que aparece, y valga la redundancia, es tomado de un libro de biología. Por tanto, es un texto profesional, un texto no literario. Puedes leerlo ahí en tu libro de texto. Dice así: el quetzal es un bello pájaro nativo de Guatemala, aunque podemos encontrarlo en la zona que se extiende desde Nicaragua hasta México. El macho, más vistoso que la hembra, posee un gran casco formado de plumas de un verde dorado, color que también podemos apreciar en la región dorsal y en el tórax. Contrastando con esos tonos, el abdomen brilla con un rojo de sangre, el pico y las patas son amarillos, su cola es larguísima y aparece salpicada de manchas blancas y negras. Las antiguas civilizaciones americanas lo consideraron símbolo de la grandeza real y actualmente es el ave nacional de Guatemala. Así dice el texto extraído de un libro de biología. Vamos al segundo texto. El segundo texto aparece en ese tesoro de la literatura para los niños, La Edad de Oro. José Martí dice en La Edad de Oro y específicamente en las ruinas indias que es para él el tocororo, visto a través de los ojos sublimados, porque solamente Martí puede describir de esa forma. Vamos a ver cómo lo presenta Martí, pero primero recordemos que el libro La Edad de Oro fue escrito en 1889 y que todos debemos acudir a sus páginas. Este relato, Las Ruinas Indias, pues va a comenzar con esa expresión martiana que dice que qué poema más bello y hermoso se puede sacar de la historia americana, y fíjense que lo cierra Martí diciendo qué novela tan linda la historia de América. Es decir, que fíjense cómo Martí considera la historia de América como realmente una obra digna de la literatura por la sublimación con que mira. Y entonces dice Martí del quetzal: el quetzal es el pájaro hermoso de Guatemala, el pájaro de verde brillante con la larga pluma que se muere de dolor cuando cae cautivo o cuando se le rompe o lastima la pluma de la cola. Es un pájaro que brilla a la luz, como las cabezas de los colibríes, que parecen piedras preciosas o joyas de tornasol, que de un lado fueran topacio y de otro ópalo y de otro amatista. Así aparece en las ruinas indias. Fíjense que en los dos textos se va a dar la belleza del plumaje del quetzal. Sin embargo, en el primero se va detalladamente y se usan términos propios de la asignatura: el tórax, la cabeza, dorsal, el pico, las patas. Sin embargo, Martí lo hace de una forma subjetiva, lo hace a través de la imaginación. Incluso nos presenta el ave como un ave también que tiene que ver con esas ansias de libertad, porque si se le rompe la cola o está cautivo, pues ya muere o se siente mal. Es la identificación que siente Martí con la libertad de los americanos. También tiene que ver, fíjense, dónde habita, desde Nicaragua hasta México. Es un pájaro que habita en la región de Centroamérica. Yo les puse aquí rápidamente dos ejemplos de oraciones que constituyen la primera, una forma especial de concordancia, que era uno de los aspectos que habíamos visto en el encuentro anterior. La oración dice: el quetzal y el colibrí brillan como joyas. Lo que me interesa aquí no es que realicen un análisis sintáctico, sino que sepan que cuando el núcleo del sintagma nominal sujeto lo constituyen más de una palabra, porque están a un mismo nivel desde el punto de vista semántico y funcional, pues entonces la forma verbal va en plural. Quetzal está en singular.
Colibrí está en singular, pero la forma verbal brillan, por supuesto, está en plural. Y ahí también tienen otro ejemplo para que ustedes puedan determinar el sujeto y el predicado, el núcleo del sujeto y la forma verbal del predicado. Cuando ustedes profundicen los estudios en secundaria básica, la asignatura español, literatura, van a ver que no siempre la forma verbal es el núcleo del predicado, aunque siempre va a estar en el predicado, pero por esa situación es que se dice núcleo de sintagma nominal sujeto y forma verbal, porque hay oraciones en que la forma verbal no va a ser el núcleo, sino un atributo, pero eso es contenido para próximas unidades. Otro ejercicio que tiene que ver con la comparación de los textos. El texto extraído del libro de biología y el texto extraído de las ruinas indias, escrito por José Martí y que aparece en la Edad de Oro. En cuanto a qué, al tema, como ustedes se darán cuenta, el tema es el mismo. El vocabulario. Fíjense que Martí habla de joyas, de terciopelo, de palabras que ustedes además seguramente van a tener que recurrir al diccionario. Topacio, ópalo. Fíjense cómo habla de piedras preciosas por el brillo que tiene. Y por supuesto la impresión que causa cada uno de estos textos en ustedes. ¿Cuál le gustó más? ¿Por qué? Tanto en el texto A como en el texto B, tal y como están dispuestos en la diapositiva, y no interesa que esté muy cargada la diapositiva porque ahí están expuestas las ideas, pero ese es el mismo texto que ustedes tienen en la página 17 de su libro de texto. Ahí están dispuestas las ideas, coinciden en muchos aspectos. Ya ustedes pudieron escuchar el ave y fíjense que en ninguno de los dos casos se elogia el canto del ave. Lo que se está elogiando es ¿qué cosa? Su apariencia, porque realmente es lo que resalta. Es un pájaro que es bello por su plumaje, pero realmente el canto no es lo que lo distingue por belleza sonora en el contexto natural. Es importante lo que simboliza esa ave para la región americana. Y teniendo en cuenta todos estos aspectos, ustedes pueden ir estableciendo diferencias. Pueden establecer diferencias también en cuanto a las formas verbales que se emplean, los adjetivos que se usan, todas estas cuestiones, si hay términos que son propios de la biología en uno y en el otro, pues se trata justamente de hablar metafóricamente. Por último, vamos a ver cómo en este texto que les presento aparece también el mismo tema, el quetzal, pero ahora no está en prosa como fue en el caso del texto escrito por José Martí, ahora está en versos. La estrofa dice: mi nombre quetzal, ligado al de la serpiente emplumada, en mis grandes pueblos simboliza el arriba y el abajo, el aire y la tierra, el cielo y el inframundo. Es decir, que este poema, esta pequeña estrofa que extraje del poema Quetzal, escrito por Elizabeth Pastrana, una escritora latinoamericana, permite ver la grandeza que tiene el quetzal para los americanos. Por tanto, puedo dejarles de estudio independiente que ustedes construyan un texto descriptivo también. ¿A partir de qué? A partir de lo que ustedes conocen y que traten de ser originales. Pero para detenernos en el uso de las palabras, vamos a ir al texto martiano y el primer estudio independiente tiene que ver con eso. Extraer 3 palabras, una aguda, una llana y otra esdrújula. Así van trabajando la ortografía. Redactar es la otra actividad, redacta un texto descriptivo sobre el tocororo y ponerle título. Para esto se pueden auxiliar en la experiencia que ustedes tienen. Si hablamos de un ave que tiene una connotación para Centroamérica, vamos ahora a uno que nos identifica como nación. Usa al menos 2 de las palabras seleccionadas del texto de la Edad de Oro. Consejos para la redacción: la claridad, la precisión, la corrección, la originalidad. Y para el final, una frase de José Martí para recordar a nuestro apóstol. A las aves, alas, a los peces,
aletas. A los hombres, el conocimiento de la naturaleza. Esas son sus alas. Estamos en circunstancias en que cada pedacito de tierra nos pertenece. Aprovechemos la oportunidad y de las dificultades hagamos todo lo posible por tener un curso escolar exitoso. Hasta la próxima, en que nos veremos entre los libros de español literatura. La higiene está en tus manos. Mantenerlas limpias es proteger tu salud. Moje sus manos con agua y aplique jabón. Frótese con la otra durante 30 segundos. Frótese las palmas, lávese las muñecas, frótese los dedos, frótese debajo de las uñas. Enjuáguese las manos con el agua necesaria. Séquese bien con toallas, servilletas desechables o pañuelos según disponga.